Queda lejos el 25 de noviembre, el día en el que se celebra el Día de la Eliminación de la Violencia Machista, de la violencia contra la mujer, pero no nos olvidamos, sin duda alguna, de que muchas mujeres mueren en nuestro país, desde luego debido al golpe machista de sus maridos o de sus parejas. Hoy por eso hemos invitado a la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, la magistrada Esther Erice, que forma parte del grupo de expertos que conforman el Observatorio contra la Violencia Sexista. La magistrada Esther Erice nos acompaña, estuvo hace un tiempo entre nosotros, pero no podemos olvidar esta lacra. ¿Qué tal, Esther Erice? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Los datos, desde luego, siempre resultan fuertes, decimos muchas veces esa palabra, ¿no? Escalofriantes. 1.219 casos recibidos por los juzgados en Navarra y se renuncia a 332 procesos, es decir, más de 300 mujeres retiran las denuncias por violencia machista en Navarra. Eso es así, es el dato que tenemos y es un dato que tiene distintas interpretaciones. Desde luego es importante investigar para saber exactamente el porqué, que es aquello que Navarra tiene diferenciado de otras comunidades para tener este dato. Y si es algo puntual o es algo estructural que se repite a lo largo del tiempo y valorar adecuadamente qué tenemos que hacer para tutelar a todas estas personas. Magistrada, es cierto que llama bastante la atención Navarra respecto a otras comunidades del país. Estamos hablando de una proporción de un 27% de retirada de denuncias. Creo que en su día usted habló de la importancia de hacer encuestas de victimización, de alguna manera para conocer por qué, ¿no? Los porqués, las causas de esa retirada. ¿En qué consistirían exactamente estas fórmulas? Bueno, hay distintas maneras de saber el porqué, que como digo puede tener distintas significaciones y no todas son negativas. Las fórmulas, algunas son directas y consisten en que cuando las personas que van a retirar la denuncia, que en nuestra comunidad se hace siempre ante el juzgado, en otras no, y ahí puede generarse ya la primera diferencia, en todo caso, y de forma anónima y voluntaria, la misma persona que retira la denuncia nos cuente por qué la retira, cuál es el motivo de la retirada. Y estudiaríamos todos los motivos que van recogiéndose en los juzgados. Otra forma de conocer las distintas causas de esta cifra sería comparar cómo funcionamos las instituciones en las distintas comunidades, porque probablemente, como lo hacemos de forma distinta, eso puede tener una incidencia. Claro. Nos ponemos en la situación, una mujer que denuncia a su pareja por conductas violentas, pero que decide retirar esa denuncia. ¿Se le retira también toda la red de apoyo que tendría si prosperara ese procedimiento? En nuestra comunidad no, en otras sí. Y quizás aquí está también otro de los motivos por los cuales las instituciones funcionamos diferentes y la cifra puede ser diferente. Nosotros consideramos muy importante, y lo hemos solicitado reiteradamente, que el hecho de que una mujer retire la denuncia no significa o no debe significar, y en nuestra comunidad hoy es así, que pierda el apoyo psicológico, etcétera. Una persona puede no querer continuar con el procedimiento y ser víctima, no obstante, y necesitar una serie de apoyos que su condición de víctima le hace acreedora sin que le obliguemos a continuar ese procedimiento en situaciones que ella considera excesivamente gravosas o que no tiene fuerza en ese momento para afrontar. 17 mujeres muertas en lo que va de año. Recuerdo que enero creo que fue uno de los peores meses de los últimos años, ¿no? En apenas 3 semanas, 4 mujeres perdieron la vida. Sí, este año desgraciadamente se venía alertando desde distintos grupos profesionales y asociaciones que se tuviera un poquito de cuidado, porque la situación ya de suyo de la crisis económica genera unas circunstancias muy tensas para todo el mundo, que tiene su implicación en la violencia y también en esta violencia. Cuando las personas están a veces más frustradas, en situación más tensa, es probable que haya un incremento de criminalidad y también en esta área. Por eso pedíamos, aun comprendiendo que la situación es delicada y que los recursos son pocos,
que no se retirasen los recursos a las personas que verdaderamente están inmersas en violencia, porque la mezcla de menor retirada y situación más tensa, bueno, puede resultar muy negativa. ¿Los recortes están afectando también en la protección a las víctimas? Nosotros, hasta que no hagamos un estudio científico, no podemos determinar en qué manera, pero todo parece indicar que si la cobertura es menor, si no tenemos atención psicológica, jurídica, o una mujer no tiene una casa de acogida donde acudir o llevar a sus hijos en una situación extrema, pues ciertamente podría tener su incidencia y es una variable que hay que contemplar. En nuestra comunidad hemos insistido mucho y yo creo que es algo que se conocía y que se ha intentado mantener, debe mantenerse, porque esto es un todo. Si alguien no va a tener dónde vivir o no va a tener con qué mantener a sus hijos, es muy difícil que tenga una denuncia y la mantenga. Magistrada, hay que recordar la revisión de la Ley Integral de la Violencia de Género. Se planteó hace un tiempo para cuándo esa posible revisión o modificación. Sobre todo, ¿qué temas importantes para la mujer serían introducidos? En estos momentos lo más avanzado es una revisión de aquellos tipos penales que están en la Ley Integral contra la Violencia de Género y también en el Código Penal, lógicamente. Y esto sí que hay ya informes hechos y un proyecto de ley bastante avanzado. Pero nos preocupa, más que modificar la ley, que se cumpla. ¿Por qué? Porque esta ley, lo que es el sistema penal, entró a funcionar, como no puede ser de otra manera, porque es obligatorio y no hay otra opción desde el primer momento. Pero nosotros creemos, nosotras, quienes trabajamos en esta área, que ciertamente quizás el sistema educativo, el sistema de sanidad, el sistema de medios de comunicación, de publicidad, también debe reforzar su actuación en estas áreas. No solamente se trata de penar y castigar, se trata de prevenir, se trata de que esto no ocurra lo menos posible. Y nos gustaría que, aparte de estudiar las modificaciones, que siempre es bueno mejorar, consiguiéramos poner en valor y aplicar de verdad lo que está, que ya está, pero que no siempre hemos conseguido que se aplique en todas las áreas. Falta quizá una campaña más incisiva para toda la sociedad en general, o quizá reforzar también todos los materiales que pueden existir o que tendrían que existir en el ámbito educativo. Hay comunidades que tienen material educativo además muy adaptado a las nuevas tecnologías y a esta era, ¿no?, del 3.0, como Canarias, por ejemplo, que he leído esta mañana. Nos faltaría quizá un paso más en todo esto, ya en los colegios, en los institutos, incluso en la universidad. Todos los pasos son necesarios y desde luego el sistema educativo tiene una influencia determinante en cómo vamos a ver luego nuestras relaciones personales, y sería conveniente, y creo que además las instituciones han tomado buena nota de ello, incidir desde las primeras etapas hasta la educación universitaria. Sí. Bueno, se trata de eliminar quizá una pauta conocida desde hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Podemos hablar de décadas? ¿En cuántas décadas pueden cambiar los clichés, los prejuicios, las ideas preconcebidas de desigualdad de género? ¿Cuánto tiempo se puede necesitar para que haya una involución a favor, en este caso, de la mujer? Pues depende un poco de las personas que formamos parte de esta sociedad. Me gustaría decir que muy poco, pero no sería sincera, creo que bastante. La violencia de género no es más que el último estadio de la desigualdad, el más sangrante, el más grave y el que primero hemos de intentar atajar. Pero la génesis está en la desigualdad, en la concepción que tenemos de los roles de hombres y mujeres. Son viejísimos, yo diría que de siglos, y el cambio lógicamente es lento. Cuanto más aportemos todos, desde nuestra vida cotidiana hasta nuestras profesiones, más rápido será el cambio, pero hemos de tener en cuenta que sociedades que han empezado mucho antes que nosotros, como los países nórdicos, todavía no han conseguido
rebajar las cifras de criminalidad, de modo que labor hay para mucho tiempo. Bueno, vamos a ver también a qué se dedica o cuál es la labor fundamental del Observatorio de la Violencia de Género, creo que se denomina así. Tengo mucho cuidado también con las palabras porque sé que son muy importantes, hablar de violencia de género, violencia machista, violencia contra la mujer. Por cierto, ha habido una renovación también al frente de ese observatorio. María Ángeles Carmona es quien lo dirige actualmente. Ha habido también cierta polémica porque se considera una persona de ideología conservadora. En este caso, bueno, pues tendríamos que eliminar esa brecha judicial o ese planteamiento de conservador o progresista. ¿O cómo valora usted también la presencia de María Ángeles Carmona al frente de este organismo? El Observatorio es de la violencia de género y doméstica, porque tiene en cuenta aquellas personas que son agredidas, mujeres agredidas por hombres o hombres agredidos por mujeres, siempre y cuando medie una relación con cierta estabilidad de pareja. Es decir, si son desconocidos prácticamente o muy poco conocidos, no se computan ninguno de los dos casos. Pero si media una relación de pareja, se computan los dos. Que la agredida sea mujer o que sea hombre, o que sea una relación de pareja entre el mismo sexo. Pero tiene que haber una relación estable, si no, no. Ese es el contenido, ¿no? Sí. Básicamente lo que se hace es estudiar cuál es la respuesta judicial. Hay otros observatorios que se dedican a otras respuestas. A nosotros, lógicamente, lo que más nos preocupa es la corrección de nuestra labor. Entonces, básicamente es el estudio de las sentencias, de cómo se analiza la prueba y cómo se aplica el derecho en estas sentencias. Yo creo que aquí todos los esfuerzos son bienvenidos. Sea la persona que dirige el observatorio de una ideología o de otra ideología, lo que tiene que hacer es hacer frente al trabajo, tener unos estupendos planteamientos de qué hay que hacer en el observatorio y contará con el apoyo de jueces y magistrados que yo creo que todos quieren mejorar su labor, ¿no? Lo importante es qué programa se tiene, qué incidencia se tiene y qué se quiere hacer y qué futuro hay en el observatorio, más que la ideología sea una u otra, que indudablemente influye y los planteamientos son de una forma o son de otra, pero siempre hay planteamientos. Y creo que hay tanta labor para hacer que es importante apoyar las iniciativas e ir al fondo de la cuestión, ¿no? Y ser exigentes con la actuación. Finalmente, Esther, es cierto que ocurre algunas veces, ¿no? Y suelen ser titulares importantes los que se llevan sentencias dictadas por jueces que sin duda nos sorprenden, ¿no? Y recuerdo una sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén que absolvió al maltratador de quebrantamiento de condena por la eximente de estado de necesidad. ¿Cómo entendemos esto? Esa resolución en concreto puede que tenga distinto íter y que yo no conozco, ¿no? Pero no me extraña, o me parece que es algo que puede ocurrir, que dentro de los millones de resoluciones que se dictan haya algunas que no nos parezcan o que no sean, además de no parecerlo, ajustadas. Precisamente esa es la labor del observatorio, ¿no? Ver que la aplicación del derecho sea ajustada a los parámetros jurídicos y también sociales y sociológicos imprescindibles para que sea correcto según la Constitución y el Código, las propias normas jurídicas, el Código Civil, rector de todos los ordenamientos, acorde con la realidad a la hora de aplicar. El observatorio, cuando comprueba que hay algunas resoluciones que pueden alejarse en lo jurídico, en lo técnico o en la realidad social, lo que hace es un hincapié en la formación para esta aplicación. Es lógico que a veces haya resoluciones desacertadas porque en todas las profesiones hay un margen de error y además, claro, los jueces estamos insertos en la sociedad, ¿no? No somos una excepción. Si hay una larga tarea para otras profesiones, también para la nuestra. Lo importante es que lo sepamos y enriquezcamos la formación y evitemos que esto ocurra en la mayoría de las ocasiones. Magistrada, nos despedimos ya. Hemos comenzado haciendo referencia a la peculiaridad de Navarra, desafortunadamente, en cuanto al número de denuncias retiradas, ¿no? Más elevado el número que en el resto de España. También ha hecho usted referencia al nombre, ¿no?, del observatorio y ha hecho alusión a la violencia que ejerce la mujer
o el hombre contra la mujer y también la mujer contra el hombre. En este caso también Navarra tiene alguna diferencia. ¿Se han dictado o han recibido ustedes muchos casos en este sentido de mujeres que han agredido, han tenido comportamientos violentos contra sus maridos o parejas? No, no es una excepción. Es muy poco significativo en general las conductas violentas de mujer a hombre. Tenemos las estadísticas concretas y de hombre a mujer. No se aleja de la media estatal. En estos estudios la agresión por el varón es de un 98,9 es el varón de la pareja y el resto es al revés. Nos quedamos con estos datos y con las reflexiones en pro, desde luego, de una sociedad más igualitaria. Esther Erice, magistrada, presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por ocuparos del tema, es un placer. Gracias. Bueno, nosotros y nosotras, seguimos adelante a las 4:32. Vamos a hacer una brevísima pausa para nuestros compromisos publicitarios y luego analizamos otros temas de la actualidad del día con varios de nuestros colaboradores. Hablaremos, entre otras cuestiones, de la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana Ignacio Polo y también de las elecciones europeas. ¿En qué medida nos importan aquí en Navarra?